Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla el pastor Gamaliel Calderón de la ciudad de Mexicali, Baja California, México. Ahora les pongo la prédica del domingo pasado. Estuvo con nosotros un amigo mío de hace 24 años, el hermano Magdaleno López, quien es licenciado de profesión y pastorea la Iglesia de Jesucristo allá en la ciudad de Puerto Vallarta. Nos trajo un tema muy precioso, de mucha bendición, titulado ¿Hasta dónde llega tu influencia? Abre tu corazón y recibe pues la palabra de Dios. Comenzamos. Amén. Hermanos, estamos listos para recibir la palabra del Señor. Dios, acuérdese que la Biblia dice, la sabiduría clama en las calles, en las plazas. Dios usa a los hombres para hablar a tu corazón. Y ahora se encuentra conmigo un amigo pastor, lo conozco hace 24 años atrás, y los amigos son valiosos, hermano. Tenía años que no lo invitaba a predicar, y él es el pastor de Puerto Vallarta, le acompaña a su esposa y 2 jóvenes de la congregación, y vamos a oír la palabra del Señor en esta mañana. A ver, levántense, muchachos, para los muchachos, a ver si agarran novia. No se cree, pero levántense y digan cuánto ganan y todo, para que de una vez no se crean, hermano. Bienvenidos, muchachos, y Dios bendiga a los muchachos. Hermanos, antes de pasar al pastor, quiero decirles que ya anduvimos hablando por muchos lados sobre el asunto de la luz, y no hay más que hay 2 alternativas: esperarse a que se llene de pobladores aquí, cuando haya 5, hacer un contrato, y estamos hablando de años. La única que nos queda es poner una subestación, y nos va a beneficiar porque la tarifa va a ser menor, y vamos a meter unas 20 toneladas aquí de refrigeración en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a oír la palabra del Señor. Que pase el pastor aquí, tráiganos la palabra y presente a su esposa. ¿Cómo decimos a él, hermano? Amén. Pase, hermano. Gloria a Dios. Pase. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Den un aplauso al Señor, cierto. Es la primera vez que estamos por acá. Tenemos contacto, amistad con el pastor Gamaliel Calderón desde hace muchos años. Nos conocimos, creo que él no casado y yo sí casado. Él es mucho mayor que yo, se nota, ¿verdad? Es broma casera, es broma de amigos. Y en esta ocasión, hermanos, viajamos por acá cada año a estas áreas, y si se puede quizá otra ocasión. Pero por razones de tiempo, por razones de trabajo local o ministerial, y por cuestiones meramente familiares, pues no nos damos a la tarea de estar viajando seguido. Nos gusta, eso es holgado, es bueno cuando te reciben, cuando te tratan bien. Es una regla en el cristiano que el buen hospedaje, cuando usted trata bien a alguien, esa persona regresa, ¿sí o no? Y no porque le guste que lo trate bien, sino es la recepción. Pero si usted trata mal a alguien, créame que poco a poco va a dejar de venir la gente, y decir, se va a correr la voz, y sabes que no vayas ahí, porque se enojan cuando los visitas. No, pero aquí entre los cristianos no sucede esto, es obvio. Entonces, dice la Biblia, trata un tema especial sobre el hospedaje o la recepción a los hijos de Dios, y dice, porque uno sin saber qué dice, hospedaron ángeles. Así que, hermanos, nos gusta esto, pero también creemos que no es tan recomendable estar fuera siempre de casa, porque uno otra vez dice que la primera opción, nosotros como predicadores, como hijos de Dios, ustedes también, es la casa primero. Ok, en esta ocasión, hermano, me acompaña mi esposa. Ponte de pie, Mina. Ven, Mina, por favor. Mi esposa es un poco tímida, hermanos, y quiero que nos saludes. Hermanos, Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios porque me permite estar en este lugar. No los conozco, es la primera vez que estoy en este lugar, pero sí a una persona, a Mago. Dios te bendiga, Mago. Dios te bendiga porque estás acá. Dios te bendiga. El Mago Mari, ¿verdad? Mari, Dios te bendiga.
Dios los bendiga, hermanos. Les pido sus oraciones por nosotros. Nosotros estamos en Puerto Vallarta. Cuando gusten, allá está su casa. Con mucho gusto los vamos a recibir. Dios les bendiga, hermanos. Los amamos en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos. No soy tan formal para predicar, soy un poquito, no atrevido, sino no me crié a lo mejor en un ambiente formal y por eso a lo mejor el púlpito se me hace un poquito muy formal. Pero sí, tenemos púlpito ahí, pero bueno, ok. Enseguida, hermanos, quiero mencionarles que ya tenemos quizá más de 10 días fuera de casa y esto nos hace un poquito preocuparnos de forma ya estar en casa, estar con la iglesia. Le decía a los muchachos que en este momento está el culto porque empezamos nosotros a las 10 de la mañana y terminamos 12:30, así que más o menos cuénteme el tiempo ahí para que yo también sea moderado en esto, hermanos. Bien, hermanos, quiero que leamos la Biblia enseguida. Me gusta o me atrae lo que acaba de comentar el pastor Gamaliel sobre la lectura. Hermanos, sinceramente, en nuestra cultura se da muy poco la lectura. Se cree que México es uno de los países que está más atrasado en cuestiones de lectura. Los europeos, y en especial posiblemente los ingleses, los franceses, quizá los españoles y otras culturas, nos adelantan. Y el gringo está en eso. El gringo está como en la mitad de estadística de lectura. Pero leen más, es obvio. Dice que el mexicano no lee, por eso se venden mucho las historietas, la gente se distrae con las novelas y todo lo demás, porque se involucra en algo que no le va hasta cierto punto a ayudar. Entonces, qué bueno me atrae eso, hermanos. Yo le he dicho a los muchachos, le digo a mis hijos, le digo, ilústrense, hijos, ilústrense para que cuando llegue el momento de la exposición o hasta cierto punto del comentario, sepan algo sobre qué comentar. Y sin duda, hermanos, no es para quedar bien o sobresalir o hasta cierto punto dejar atónitos a otros. No se trata de eso. Sino ilustra, y ahorita el gobierno, no sé si de forma, desde el punto de vista de formación, pero creo que eso es otro tema, pero hay asociaciones que se están interesando para que la gente se ilustre. Dice, dedícale 20 minutos a un libro. Creo que ya lo vieron, ¿verdad? Por ahí. Leer más, algo así se dice. Y es bueno, hermanos. Ahora, tampoco quiero decirles que en la iglesia o no sé, en otras áreas, pero hay gente que lee más libros y otros libros y quizá otros libros, pero me gustaría, hermanos, que como cristianos no dejemos leer la Biblia. La Biblia nos alimenta, la Biblia nos enseña, nos aconseja, nos exhorta, pero siempre es la palabra de Dios. Así que, hermanos, abran sus Biblias, por favor. En Hechos capítulo 10. Creo que dispongo de un tiempo considerable, pero también trataré de no sobrepasarme, hermanos. Hechos capítulo 10. Qué bonita congregación, hermano Gamaliel. Hermanos bellos, ¿verdad? Hermanos bellos que... Y aquí veo un buen ambiente, eso es bueno, hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? La mayoría de los hermanos o gente que nos visita, gente, nuevos miembros, o quizá miembros en su tiempo que dejaron de congregarse, pero quieren otra vez congregarse y visitan una iglesia como esta, no vienen, lo digo con respeto, no vienen porque haya buenos músicos, que sí lo son. No viene porque a lo mejor el pastor sea demasiado elocuente, que quizá lo es. Sino viene por el ambiente, hermanos. El ambiente, cómo se respira el ambiente. Oye, ¿te fijaste cómo nos recibieron? ¿Te fijaste qué sonrisa tan amable? ¿Sí me entiende? Y esto opera primero y ya después sigue lo demás. Yo creo que este ambiente se respira aquí, hermanos. Así que, hermanos, ¿sí? Gloria a Dios. Qué bueno. Hermanos, no somos, ahorita me está fallando la vista, ¿eh? Vista cansada, me dice el oculista que tengo, y en estos lentes, pero bueno, me he resistido. Dice así, dice,
y había un varón, capítulo 10, 1, ¿sí? Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Qué dice? Siempre. Señor, bendice tu palabra en esta mañana. Bendice el oído de mi hermano, de mi hermana. Señor, sin duda, quizás retenemos el mensaje, pero es tu palabra. Y a su tiempo lo pondremos en práctica. Quizá no a ratito, quizá no mañana, pero en su momento lo pondremos en práctica. Hay muchos consejos, mucha exposición de tu palabra, pero a su tiempo lo aplicaremos, Señor. Tú nos dijiste que seamos oidores, pero también hacedores. Y tiene un efecto mayor cuando somos hacedores de tu palabra. En esta mañana bendecimos esta congregación, bendecimos los que presiden, y una vez más bendice, Señor, lo que vayamos a decir en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse. ¿Sabían ustedes que todo inicio tiene un final? Una carrera cristiana, una carrera secular, una situación como padres, a su tiempo empezamos y a su tiempo posiblemente culminamos. Algo tal que a muchos hermanos, cuando parten con el Señor, se dice que terminaron una carrera. Así dice Pablo. Se dice que hasta se dice la culminación de una carrera, o lo que comúnmente escuchamos en los jóvenes cuando terminan una carrera, dice se graduó. ¿Por qué se graduó? Porque dio culminación a una faceta de esa parte de sus estudios. Bien, pero también en la carrera cristiana también hay un inicio. Este inicio sin duda parte con el oído, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios va haciendo un efecto, es regenerativa, y esa operación o esa situación que a veces no nos explicamos pero sucede, es que cómo es que ahora yo obedezco, cómo es que ahora sin darme cuenta la palabra de Dios hace efecto en mí. Yo antes era así, dice el hermano, testifica, la hermana testifica, yo era así, pero ahora ya no soy así, y da gracias a Dios. Y con el tiempo nos damos cuenta que lo que éramos antes ya no somos ahora. Sin duda Dios obra de esa manera, de una forma sistemática, de una forma paulatina, pero también de una forma milagrosa, que de la noche a la mañana la persona cambia. Bien, pero en este pasaje bíblico encontramos que había un hombre como él y otros más que menciona la Biblia, pío, temeroso de Dios, y que dice, lloraba a Dios. Quiere decir que este hombre, alguien escuchó la palabra de Dios, algo escuchó de Dios y dijo, yo quiero hacer buenas obras. Pero a lo mejor alguien le dijo, o a lo mejor alguien escuchó que se tenía que orar, pero le faltaba algo importante. En la iglesia estamos releyendo el libro de los Hechos, en el caso de mi persona y la iglesia, y el libro de los Hechos, ¿cuántas veces le ha pasado a usted que leyó una parte de la Biblia y cuando lo vuelve a leer dice, esto no lo había leído? O lo había leído pero no lo había entendido. No sé cómo se le llama esa operación que pasa en nosotros. Es como cuando en el matrimonio, ¿verdad? Yo llevo 24 años de casado con mi esposa, el próximo año cumplimos 25. Y había cosas que ella a lo mejor no descubría de mí, o yo de ella. Pero esto alimenta, nutre, fortalece. ¿Verdad? A mí me gusta que mi esposa me trate como su esposo, ¿verdad? Mira, te falta cremita aquí, mira esto, ¿verdad? Una vez mi hijo, el último, que tiene 14 años, por cierto, me dice, papá, dice, cuando yo me case, yo también quiero que mi esposa me trate como te trata mi mamá. Oh, qué bueno, ¿no? Bueno, pero en el matrimonio sucede esto. Entonces, también en otras esferas también sucede donde la palabra de Dios regenera y vuelve a fortalecer. Bueno,
En el libro de los Hechos, hermanos, se dicen los autores cristianos, escriben que para este tiempo la iglesia está más lejos del modelo del libro de los Hechos. Y para este tiempo ya no se distingue, que creo que no es el caso aquí, un cristiano en referencia al mundo. Y hay una preocupación, no nada más en nuestro ambiente, sino en otros ambientes. ¿Por qué está sucediendo esto? Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros en cuanto a una formación? La Biblia dice temerosos de Dios. Podemos sacarle un contexto a esto, pero me suena como gente que se preocupa por agradar a Dios. ¿Quién de ustedes en un culto como hoy deja de venir o no viene pudiendo haber venido? ¿Cómo se siente? Yo me siento mal, hermanos. Me siento mal. Pudiendo haber ido al culto y no voy, como en este momento, ¿no? Pues vengo viajando, ¿verdad? Y me puedo justificar y decir, no, pues vengo viajando, vengo cansado, mejor vámonos a un lugar donde... Pero sin embargo dijimos, no, pues vámonos al culto. Amarramos, o el hermano, ¿verdad? Dijimos, vamos a estar en el culto con los hermanos. Somos formadores entonces. Esa formación ministerial, ¿de dónde viene? Hermanos, dice que él agradaba a Dios, o mejor dicho, hacía esto con toda ¿qué? Su casa. Quiere decir que el efecto comenzó en él y como líder de la casa invadió la esfera de su familia. Después vemos en todo el capítulo 10 de Hechos, dice que Cornelio acepta a Jesús, se bautiza, pero no solamente él, que dice que él y toda su casa. Y creemos que cuando dice toda su casa, llamó a parientes más cercanos y se convirtieron a él. ¿Por qué? Porque él tenía un nivel de influencia hacia los demás. Esto lo podemos retomar como decir, ¿qué nivel de influencia tengo yo hacia los demás? ¿La correcta? ¿La no correcta? ¿La recomendable? ¿La moderada? Una influencia muy notable. Y eso es lo que he estado yo enfocado últimamente en esto. Señor, ¿cómo estoy influyendo a mi generación? Se cree, hermanos, que el cristiano, normalmente hablando, dice la Biblia, que si los más robustos, ¿qué dice? Los días de nuestra edad son 70 años. Que si los más robustos, los que se alimentan bien, como se dice, son 80 años, con todo esto es, ¿qué dice? Molestia, y es trabajo, y es cortado presto, y volamos. Habla como que el tiempo de nuestra edad, podemos llegar a 80, quizá 90. Le digo a mi esposa hace 3 años, decía, yo quiero llegar a 80, pero hace poquito yo dije, no, yo quiero llegar a 90. Yo quiero vivir 90 años. Pero un viejo o un viejito, no viejo ahora, viejo gozoso, contento, moderado, con una óptica que ayude, no que, ¿verdad? Eso es lo que quiero yo. Pero bueno, entendiendo la Biblia entonces, se cree, hermanos, que nosotros podemos influenciar a 3 generaciones. Si las generaciones se cuentan por 20 años, entonces mis hijos... Dice, y esto enseñarás ¿quién? A tus hijos, ¿y quién? Y a los hijos de tus hijos. ¿Cuándo? Cuando te acostares, cuando fueres acá, cuando fueres... ¿Me entienden, hermanos? Entonces tenemos un nivel de influencia. Pero esa influencia, ¿cómo va a ser? ¿Cómo puede rebasar esa línea en la cual nada más poder ver más allá? La Biblia dice en el capítulo 20, creo que es el versículo 4, dice, en cuanto Dios reprueba la idolatría, ¿verdad? Y dice, porque si lo haces, ¿cómo dice el texto? Lo leemos, hermanos, rápido, 23, si no es 24, dice así, habla de la idolatría diciendo que no lo reprueba, no lo aprueba, mejor dicho. Dice, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, ¿y qué dice? Y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Y en la otra versión dice sobre la tercera y cuarta generación. Voltémoslos ahora, entonces démosle el otro contexto. Dios bendice, Dios aprueba una cuarta generación. Me dice, hace poco tuvimos un seminario
en la cual yo fui parte de los organizadores. Y estuvieron unos doctores en teología peruanos y uruguayos. Y decía él, ellos están muy metidos con la cuestión de la enseñanza, el didaqué, como le llaman algunos. Están formando líderes en varios países en América. Y estuvieron con nosotros. Y decían estos, en América Latina, dice, cada segundo se convierten, cada minuto, perdón, se convierten, regreso, cada segundo se convierten 4 cristianos. En América Latina, estamos hablando desde quizá parte del cuerpo hispano en América, como hasta la Argentina. 4 cristianos se convierten por segundo. Entonces da una cantidad importante. Pero también dice, pero ¿cuántos renuncian en ese proyecto, en ese proceso? ¿Puede ser 1 por segundo? Esperemos que no. Y dice, nosotros que estamos contribuyendo a la siguiente generación. Y decía otro predicador, preocúpese porque otros se conviertan y usted sea motivo de eslabón y alcance para que otros conozcan al Maestro, a Jesús, a su Dios, su Salvador. Pero dijo, pero preocúpese más por los de su casa. Así dice la Biblia, ¿no? Bien, todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Pero moralmente hablando nos da fuerza y autoridad moral sobre lo de nuestra casa. Porque ¿cómo puedes preocuparte por otros si en tu casa no? Así dice la Biblia, ¿no? Habla el pastor, del que predica o el que preside. ¿Cómo puede gobernar la iglesia si los de su casa no? Bien. El nivel de influencia entonces tiene que ser. Dice esto, entonces, siéntete, dice, hay un éxito en el cristiano si su 4ª generación sirve a Dios. Entonces, son mis hijos la 2ª generación. La 3ª generación, ¿quién sería? Mis nietos. Y hay una probabilidad que sean mis bisnietos. ¿Por qué? Porque lo que le dijiste a tu hijo lo va a prolongar, pero también tienes la facultad de decirlo a los hijos de tus hijos. Y tu hijo va a ser abuelo a aquella 4ª generación para que se lo enseñes, porque decir, mi padre, mi madre sirvió al Señor. Yo vengo de una descendencia, como muchos de ustedes a lo mejor, o pocos de ustedes mejor dicho, donde no servíamos a Dios. Y lo he dicho en casi todas las predicaciones que he tenido la oportunidad de hacerlo aquí en este lugar, en estas áreas. Mi padre y mi madre les costó mucho servir a Dios. Nosotros como niños, mis hermanos adultos, tengo una hermana de 64 años y un hermano de 61 años. Son grandes a mi lado. Me llevan 15, 16 años, 19 años. Y luego nacimos nosotros, la segunda, se puede decir, la segunda camada de mi padre y mi mamá. Y nacimos en la ciudad. Y ahí nosotros ya aceptamos el Evangelio a duras penas, con batallas, ¿verdad? Yo le digo a los hermanos que yo fui de los niños groseros, de las palomillas ahí, no de las bandas, ni mucho menos cuestiones negativas, no, pero de los niños groseritos ahí que nos juntábamos para jugar canicas, trompo, yoyo, pelota, fútbol, era nuestro deleite. Pero cuando había de otros tiempos, era hacer maldades. ¿Qué maldades? Llenar con agua los globos y aventárselos a las casas. Tocar los timbres, ¿verdad? Quizá juntar al que podía más pelear y decirle, oye, y echarle porras, y dentro de esos me inventaban a mí y a veces me pegaban a mí, pero bueno. Pero él dice que era apartamento y groserías, y palabras torpes, era lo común. Que a la otra, cuando llegamos a la iglesia, se nos hizo un problema separarnos de eso. O las canciones. Hermano, yo soy de la generación, no de la era romántica, pero mis hermanos sí. Entonces ellos escuchaban muchas las canciones románticas y yo las escuché y comenzó a tratar con mi oído. A tratar que para salir de eso de mí fue un trabajo. Pero en el caso de mi esposa no. Mi suegro es pastor, que también batallaron como antes, son pastores. Y esa bendición viene por ahí, yo la tomo, como le digo a mi suegro, ¿verdad? Mi suegro me dio a su hijita, como todo, ¿verdad? Me casé con ella y formamos una familia. De ahí viene la bendición. Entonces se complementa en esto. Y ahora, y digo yo, son mis hijos los que ahora toman una estafeta
en la cual vamos juntos. El día de mañana, cuando nos hagamos viejos, porque así será, ellos tomarán un liderato. Y a su tiempo sus hijos. Y yo estoy convencido que los hijos de Dios, cuando tenemos buen testimonio, se cumple la palabra de Dios. La segunda, tercera y cuarta generación se irá al Señor. Y quizá una quinta y quizá una sexta. Pero el hombre de éxito, ministerialmente hablando, es porque su cuarta, su tercera o su quinta generación sirve a Dios. ¿De qué forma? Este tiempo, en la cual ahorita la hermana daba testimonio de la pareja, ¿verdad? Que se acaba de casar o se va a casar. Hermanos, si nosotros en la iglesia, un ejemplo en Vallarta, hermanos, una ciudad cosmopolita, se puede decir, porque son avecinados de varios estados y hasta de otros países viven ahí. Hay iglesias donde se predica en inglés. Necesitan traductores ahí. ¿Desde cuando estoy con la idea de aprender inglés y no aprendo, ¿verdad? Aprender inglés para que yo predique inglés y tenga miembros ingleses y canadienses o americanos. Bueno, y ahí muchas parejas, por una razón una u otra, pues no se han casado y han llegado con nosotros y aman a Dios. Yo con todo respeto, con cariño los trataré, pero un concepto que a ellos les ha afectado es porque algunas iglesias aceptaron que esa relación no tenía nada que ver con su salvación. Y yo, siendo respetuoso, dije, pues hermanos, quiero explicarles, aconsejarles. Pero en eso quizá ha sido un problema quizá mediano. Pero ahorita el problema que ahora va a suceder y que está sucediendo y que en Estados Unidos y en otros países es la cuestión que, con todo respeto, pero la Biblia no lo acepta. Y si la Biblia no lo acepta, pues posiblemente yo tampoco. En la cuestión de la relación o matrimonios del mismo sexo, donde posiblemente en años o una generación o menos, los pastores poco a poco irán aceptando esto. Y el que no lo acepte se va a evidenciar, ¿verdad? Tenemos que ser muy educados, respetuosos con todo esto, pero sin duda va a haber un momento en que la situación se ponga bajo presión. ¿Qué haremos? ¿Nuestros hijos qué harán? Hermanos, el tiempo, sin duda, como hace 100 años los cristianos decían que eran los tiempos últimos, hoy nosotros también decimos los tiempos últimos. Pasarán 20 años o 50 años o 100 años y dirán los mismos hermanos fieles, son los últimos tiempos, porque así es. En este momento, en este minuto es el último minuto, ¿verdad? No estoy metiendo en temas escatológicos, pero en 20 horas será así sucesivamente, ¿verdad? Porque estamos viviendo en este tiempo. Pero ¿qué quiero decirles? ¿Qué tanto podemos influenciar a la siguiente generación? ¿Qué tanto somos? No nada más en el contexto de la familia, que es algo importante, importantísimo. ¿Qué tanto podemos influenciar a los demás? ¿Sabía usted que somos educadores? ¿Somos formadores? Tiene que haber muchos contextos. El enfoque, nuestro grado cultural, nuestro grado de formación ministerial. Hermanos, yo estoy aprendiendo. Hay algunas cosas que digo y me dice mi esposa, no te viste bien como lo dijiste. Perdón. Oye, te exhibiste ahí. Hay veces uno lo hace sin darse cuenta, hay veces por nuestro grado cultural. Hermanos, ¿verdad? Nos creemos que hay cosas que nos faltan, estamos limitados. Y más en la cuestión de tratar a la gente, cómo tratar a la gente, con respeto, con cariño, con educación, con cortesía. Códigos urbanos o leyes urbanas donde nos dicen, y cuando vamos a cierto lugar donde no existe esto también, cómo tratarnos. Bien, hermanos, acompáñenos a la siguiente parte. Haga clic en el cuadrito amarillo que aparece dentro de este video para seguir escuchando el tema ¿hasta dónde llega tu influencia? Amén.